noches, comienza un nuevo programa de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenida Maite Sarasola, un gusto estar de vuelta con usted. Buenas noches, Gabar, ¿cómo le va? ¿Qué pasa que se ríe tanto? Yo no sé. Ya arranqué tentada. Me parece muy bien, hay que reírse un poco más, a pesar de que el tema de hoy tiene que ver con algo que no da mucho para la risa. Estamos hablando de los organismos internacionales, su función en el mundo desde su creación y el rol que tienen en la gobernanza global. Precisamente, hoy vamos a poner la mirada en este tema, un tema que ya está relacionado con el programa en el que abordamos la disputa entre las principales potencias para liderar el nuevo orden mundial. Exacto, acá tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, que busca mantener el control sobre ciertos organismos que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, y también aparecen obviamente China y Rusia, quienes están en esta puja de poder en organismos como por ejemplo la ONU, que tiene su Consejo de Seguridad, que está integrado en parte por estos tres países. Seguramente que este es el más emblemático de los organismos, las Naciones Unidas, y particularmente ese Consejo de Seguridad y la conducción de otras instituciones que fueron concebidas a finales de la década del 40, una vez finalizada la Guerra Mundial, pero bajo la órbita de Occidente, con una mirada muy occidental. La mayoría de estos organismos son cuestionados por estados y organizaciones sociales porque no cumplen sus fines y no tienen capacidad para imponer resoluciones si no tienen la aprobación de Washington. Sí, vamos a repasar en el siguiente tape, en el siguiente informe, algunos de los que fueron los incumplimientos más polémicos de la ONU de los últimos años. La ONU surgió en abril de 1945 en San Francisco previo al final de la Segunda Guerra Mundial y 4 meses antes del ataque nuclear de Estados Unidos sobre Japón. Comenzó a funcionar en octubre de ese año, con la premisa de preservar la paz y colocando a Washington a la cabeza del nuevo orden mundial. Su existencia configuró las normas para las relaciones internacionales, con la Asamblea General como el mayor ámbito democrático y deliberativo mundial en la que cada país vale un voto. Y si bien sus instituciones siguen siendo importantes para abordar distintos conflictos y fenómenos, la eficacia es cuestionada desde el principio. Una de las resoluciones incumplidas más polémicas data de 1947 y refiere a la partición de Palestina en 2 estados, Israel y Palestina, de los cuales uno solo existe. Desde entonces, el territorio palestino se redujo por sucesivas ocupaciones, declaradas ilegales por ONU pero mantenidas por Israel con apoyo estadounidense. Otro ejemplo que contrasta la voluntad global con el poder real es la condena sistemática al bloqueo contra Cuba impuesto por Estados Unidos y apoyado desde hace varios años solo por Estados Unidos e Israel. Más reciente es la resolución que obligó en 2019 a Reino Unido, con el apoyo de 116 estados y el rechazo de 6, entre ellos Estados Unidos, a devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio, arrebatado a cambio de la independencia del país africano en 1968. Su isla principal se llama Diego García y Reino Unido se la alquila desde 1966 a Estados Unidos, que construyó una base militar con una ubicación clave en el Indo-Pacífico para que Washington mantenga presencia en una zona natural de influencia china. Bien, y más allá de las tensiones geopolíticas, hay situaciones de impacto directo y cotidiano en las personas y en las sociedades que debilitan la imagen de estos organismos. Sí, acá tenemos, por ejemplo, la crisis financiera de 2008 que hemos tratado en varios de los programas de Sin Fronteras y que Álvaro Padrón la trae también bastante, porque no solo significó un quiebre en la confianza de la gobernanza global, sino también implicó un quiebre en lo que refiere a lo que fueron todas las consecuencias sociales que tuvo salir de esta crisis. Y bueno, esto está también vinculado a los organismos internacionales. En tiempos de COVID-19, esta situación de fracaso quedó manifestada por el mecanismo COVAX de la ONU para garantizar la accesibilidad de las personas universalmente a las vacunas, debido al apoyo principalmente de las potencias y de las transnacionales farmacéuticas. De hecho, la influencia de estas corporaciones es uno de los temas en debate en el seno de la ONU desde el año 2014, que se creó un grupo de trabajo para desarrollar un instrumento internacional vinculante que regule las transnacionales y a otras empresas con respecto al tema de los derechos humanos. Y bueno, para empezar a profundizar un poco sobre el rol que tienen estos organismos y organizaciones, recibimos a María Cristina Rosas. María Cristina es doctora en Relaciones Internacionales y ejerce como profesora e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches y muchas gracias por este ratito con nosotros.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, María Cristina, venimos hablando bastante de la ONU. Sabemos que históricamente se han realizado algunos cambios en esta organización. Recordemos, por ejemplo, en el 63, cuando se incrementó el número de miembros no permanentes. Hubo cambios también que vinieron muy de la mano de la línea que tuvieron algunos secretarios generales. A 76 años de su creación, ¿qué podemos decir? ¿Qué tendría que cambiar hoy en la ONU? O al menos, ¿qué es lo más urgente, la no? ONU, claro, la ONU es un organismo muy longevo y tenemos que partir de que las instituciones evolucionan más lentamente que las sociedades. Esa es una realidad para la ONU, pero también podríamos citar el caso de la OTAN y de otra serie de organismos, la OEA, acá en el continente americano, que realmente no han logrado adaptarse a las necesidades y cambios sociales. Sin embargo, también tenemos que recordar que Naciones Unidas fue creada en un contexto político, económico muy distinto del actual. Era el momento en que estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial y la configuración de la ONU respondió precisamente a ese contexto. Las características que tiene, por ejemplo, en la Carta de la ONU se habla de países enemigos, Japón y Alemania, que siguen permaneciendo con esa categoría a 76 años de distancia. Entonces, esto es para decirles que al final del día la institución ha evolucionado más lentamente que lo que el mundo ha evolucionado. Y por otro lado, hay una crisis de las instituciones, ustedes lo estaban refiriendo hace un momento. Desde 2008, yo creo que esta crisis de la burbuja inmobiliaria que fue devastadora en Europa y en otras partes del mundo, en México se resintió bastante, fue un parteaguas porque le quitó credibilidad a las instituciones. Y ahora, pues, cuesta mucho trabajo retribuir esta credibilidad a las instituciones a la luz de los desafíos que enfrentamos. Hay esta percepción de que las instituciones no cumplen con las expectativas. Lo vemos actualmente, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, a quien muchos no le creen. La OMS dice, usa cubrebocas, vacúnate, guarda la distancia respecto a otras personas, pero como no tiene credibilidad, entonces muchas personas no acatan estas sugerencias de la institución. Por otra parte, y con esto termino mi idea, estamos ante organismos internacionales que operan a partir de la voluntad política de sus miembros. Para que los organismos internacionales puedan funcionar, se requiere que haya un apoyo decidido tanto de los grandes poderes, como los que hubo en su momento cuando fue fundada la ONU, y los poderes actuales, como entre los que podríamos citar el caso de China. Se requiere el apoyo de los grandes poderes y la confluencia de la voluntad política de los actores internacionales para que de esta manera estos organismos puedan operar a cabalidad. María Cristina, no solamente que los organismos tienen sus problemas para adaptarse un poco a los tiempos que corren, en base a que las cosas han cambiado radicalmente desde aquel momento, en el caso de la ONU, por ejemplo, y comienzan a gestarse otros organismos, o por lo menos se intenta, en otros lugares del mundo donde los contrapesos empiezan a tener que ver. Estamos hablando, por ejemplo, del eje euroasiático, que está creando su propia gobernanza, incluso alcanzando a Latinoamérica, como el Banco Asiático de Inversiones, una infraestructura que lidera China. ¿Pueden convivir todas estas estructuras paralelamente o esto es parte de una recomposición que se da en el mundo? A mí me parece que hace falta redimensionar a las relaciones internacionales. Por ejemplo, cuando la ONU fue creada, los principales actores eran estados, pero hoy tenemos a un montón de no estados, por ejemplo, empresas, por ejemplo, organismos de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, incluso fundaciones y personalidades supermillonarios que inciden en la agenda global. Y yo creo que la gobernanza requiere una confluencia de todos estos actores. Algo muy interesante que está pasando, por ejemplo, en el seno de la Organización Mundial de la Salud, es esta propuesta de la diplomacia para la salud global, en la que se ha convocado tanto a la OMS como a estados, como organismos no gubernamentales, como empresas farmacéuticas y fundaciones como Bill y Melinda Gates o Carlos Slim, para que se sienten a negociar
y converjan en un objetivo que todos tendrían que compartir, que es la salud global. Obviamente hay intereses divergentes, pero el propósito de la diplomacia para la salud global sería encontrar aquellos puntos en común, aquellas coincidencias entre ellos y tratar también de solventar las diferencias o las disputas que podrían existir entre todos estos actores. Yo creo que eso es lo que nos falta hacer a nivel internacional en otras tantas agendas. Bien, María Cristina, ¿cuál es la importancia también, o sea, hablamos como una gobernanza global, ¿no? Pero de que se generen justamente acercamientos regionales, ¿no? Pensamos no sé, en diferentes bloques que pueden ser a nivel económico o social. Pienso, por ejemplo, en el Mercosur, que tenía una pata fuerte también en un momento en lo que fue educación. ¿Cómo esto ayuda a que se conjugue una gobernanza mundial si hablamos de que hay una organización y una cercanía regional también? Bueno, yo veo al Mercosur en crisis, acaba de cumplir 30 años y lo que yo vi desde acá, desde México, es que hubo gritos y sombrerazos, como decimos los mexicanos. Es decir, hubo reproches, Uruguay pues comentaba que quería más flexibilidad, Argentina se enojó y bueno, tampoco hemos visto mucha cercanía entre Brasil y Argentina en los últimos años. Entonces, cito el caso Mercosur, pero también es válido para la Unión Europea, otro ejemplo de un organismo regional que está en una profunda crisis después de lo del Brexit y claro, la pandemia vino a agudizar una serie de contradicciones que existen entre los países participantes. Yo creo que los organismos regionales sí, por supuesto, tienen la posibilidad de complementar los objetivos de cooperación, de impulsar el desarrollo, la paz mundial, pero nuevamente caemos en la importancia que tiene la voluntad política. Véanlo en CELAC. La CELAC ha quedado muy débil desde que Brasil se retiró el año pasado. Entonces, hay una agenda interesante en CELAC, se busca revitalizar a la integración latinoamericana, se busca generar una concertación política entre los participantes, pero no hay voluntad política. Hay una fuerte disputa ideológica entre diversos miembros de CELAC y eso da al traste con la posibilidad de que este organismo opere a cabalidad. María Cristina, recién hablábamos de que cuando estos organismos se crearon originalmente el tema era entre estados, para resolver cuestiones más que nada políticas del relacionamiento entre los estados. Tú decías también que ahora participan otros actores, que son las empresas multinacionales, las organizaciones de la sociedad civil, pero también los temas pasan a tener que ver en todo esto, porque si uno los toma aisladamente, tenemos el tema migratorio por un lado, tenemos el tema económico por otro. ¿Qué pasa con el cambio climático, por ejemplo, que pasa a ser también en los últimos tiempos un actor fundamental de los debates? Qué bueno que formulas esa pregunta, porque el tema del cambio climático, el tema de la crisis de biodiversidad que estamos enfrentando, nos pega a todos. Si esa agenda no la apoyamos como comunidad internacional, todo va a perder sentido, porque los impactos del calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad ya tienen consecuencias terribles para la población mundial, para los diversos países. Se está incrementando el nivel del mar, las estaciones de huracanes ya son cada vez más seguidos, más devastadores los huracanes. Los incendios que hemos visto en diversas partes del mundo son solo algunos indicios de que estamos muy mal en la agenda global. Ahora, lo que ha pasado con las negociaciones en materia ambiental es que ha habido una suerte de mezcla entre compromisos jurídicamente vinculantes y compromisos voluntariosos. Eso está bien. Yo percibo que parte de la crisis que tienen los organismos internacionales actualmente estriba en que no hay una voluntad política de los países para suscribir acuerdos jurídicamente vinculantes. No quieren, no lo aceptan. Estados Unidos es reacio a esto. Entonces se opta por esquemas voluntariosos, que está bien. El problema que yo le veo a los esquemas voluntariosos es que si cumples, pues qué bueno que cumpliste, pero si no cumples no hay ninguna sanción de por medio, no hay ninguna, digamos, reprimenda a quienes no estén actuando conforme a lo pactado. Entonces, yo creo que tenemos una gobernanza que es híbrida, por un lado, algunos esquemas jurídicamente vinculantes, otros voluntariosos, pero no hemos logrado generar sinergias para que la comunidad internacional se dé cuenta de lo grave que es el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, entre otros temas, y lo importante que es que todos cumplamos a cabalidad con los pactos y las fechas previstas. Muy bien, María Cristina Rosas, muchísimas gracias por este primer acercamiento al tema de hoy acá en Sin Fronteras. Gracias a ustedes, un placer. Gracias.